Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Arturo Alba y vamos a continuar con nuestra serie sobre la gestión de activos intangibles. En nuestro primer video hablamos sobre qué son estos activos intangibles. Estos activos que tienen una inmaterialidad, una falta de sustancia física, pero que sin embargo en la economía actual representan hasta el 90% del valor de las empresas. De estos activos que son significativos para la generación de valor, de estos activos que, como comentamos, a veces toman la forma de propiedad intelectual, otras veces de procesos, de tecnologías de información y que, como vimos, son muy significativos en la articulación de las nuevas fuentes de valor para una organización. La pregunta que nos estamos haciendo en esta segunda etapa es ¿cómo identificamos y caracterizamos adecuadamente cuáles son los activos intangibles relevantes para la generación de valor en una organización? Ya que habíamos entendido en esta primera etapa la generación de valor en términos más amplios a distintos stakeholders que incluyen comunidades, que incluyen empleados, ciudadanos, además de clientes, además de los dueños de una organización. Esta mirada más amplia del valor requiere también entender cuáles son las distintas fuentes de valor. Para eso, nosotros hemos utilizado como modelo de análisis el modelo de negocio, una versión extendida del modelo de negocio que nos permite entonces entender cuáles son las principales componentes o factores determinantes de la generación de valor de una organización y en particular la identificación de los activos intangibles clave. Pero ¿cómo se clasifican los activos intangibles? ¿Existe alguna manera de entenderlos, alguna agrupación? Bueno, efectivamente, desde la perspectiva práctica, los activos intangibles se han ido clasificando en 5 grandes grupos. El primero de estos grupos corresponden a los activos estratégicos. Estos activos estratégicos o capital estratégico está constituido por la definición de propósito, misión, visión, la estrategia de la compañía, su modelo de negocio, su capacidad de innovación y cultura. Son determinantes, son las primeras definiciones que van a definir la mirada de largo plazo, el sentido de propósito y la manera en que la organización va a estructurar sus recursos, la forma en que va a crear valor. La segunda, no menos importante, corresponde a los activos organizacionales o activos estructurales. Este tipo de activos fundamentalmente están conformados por los procesos y sistemas de la organización y por su conocimiento y propiedad intelectual. Estas dos grandes agrupaciones corresponden justamente al andamiaje que sostiene a la organización. Por eso su nombre de capital o activos estructurales. La tercera componente, la dimensión, corresponde a los activos o capital humano. El capital humano organizado fundamentalmente en función de sus competencias en aquellas capacidades de visión, análisis de futuro, organización, liderazgo, concentrada en capital directivo y por otro lado el capital de capacidades funcionales, técnicas de ejecución, fundamentalmente concentrado en el capital de nuestros equipos de trabajo, de nuestros colaboradores. El capital humano no es entendido entonces como el número o el headcount de personas, sino que fundamentalmente en términos de sus competencias y capacidades para poder articular, movilizar. Se reconoce que las personas son entonces los arquitectos de la estrategia de la organización y de su ejecución. El cuarto corresponde al capital relacional. Reconocemos que tenemos un capital estratégico que nos define la mirada de largo plazo, nos articula el propósito y el sentido de generación de valor de la organización. Entendemos adicionalmente que necesitamos un andamiaje que nos dé estructura y soporte, que como vimos está conformado por procesos, tecnologías y por conocimiento y propiedad intelectual. Entendemos a las personas en su dimensión de competencias como los grandes arquitectos, diseñadores y ejecutores
de la estrategia de la captura y generación de valor. Sin embargo, para generar valor necesitamos hacerlo en relación a otros, a terceros. La organización no puede vivir en forma aislada. Por eso capital relacional, organizado fundamentalmente en tres grandes agrupaciones. La primera corresponde a la marca. La marca es el gran paraguas o sustento de las organizaciones modernas y representa entonces la manera en cómo la organización se comunica e interactúa con los distintos accionistas, interesados, clientes, colaboradores. La segunda componente del capital relacional corresponde a, obviamente, los clientes fundamentales, la articulación de propuestas de valor a los clientes, el indicar cómo vamos a generarle valor y la articulación entonces de la relación con ellos. Y no menos importante, los aliados, que más que solamente los proveedores, estamos hablando de la capacidad para estructurar redes de proveedores, aliados, colaboradores externos, ecosistemas con quienes vamos a estar trabajando y gestionando el valor. Finalmente, y no menos importante, el quinto capital estratégico, el capital medioambiental, que vincula a la organización con el uso de recursos y el impacto al medio ambiente. Es fundamental en términos de agua, de energía, del manejo responsable de los residuos y por lo tanto la progresiva eliminación, la articulación permanente de la forma en que la organización genera entonces valor sustentable. Estos son los 5 capitales estratégicos que vamos a estar modelando en nuestro modelo de negocio para poder entender cómo se relacionan para generar el valor que la organización pretende entregar a sus distintos stakeholders, clientes, dueños, comunidades, medio ambiente, colaboradores y por supuesto sociedad en general. Ya que tenemos identificado los 5 activos intangibles, al modelarlos, al identificar su importancia relativa, su énfasis en el modelo de negocio, nos permite entonces entender las relaciones entre ellos para la configuración de valor. Pensemos, por ejemplo, en la minería, el sueldo de Chile, ¿no? Un sector absolutamente determinante para la generación de valor, no solamente a nivel del sector, a nivel del país. Pensemos en una empresa minera. Tradicionalmente las empresas mineras habían puesto mucha énfasis en el recurso minero, en las características del yacimiento, en la infraestructura física que se requiere para llegar, extraer, explotar y obtener finalmente el preciado mineral. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, eso ya no es suficiente. Es fundamental entonces que nuestro modelo de negocio considere cómo nuestra empresa minera va a generar valor a las comunidades y por lo tanto cómo se va a relacionar para fines de desarrollar capacidad en esas comunidades, capacidad que permita empleabilidad, capacidad que permita una relación adecuada en términos del uso del agua, en términos de la logística y el flujo de camiones y materiales peligrosos que podrían ocurrir por esa zona, cuál va a ser el manejo responsable de recursos como Relave, que maneja distintos tipos de residuos de la empresa minera. Tenemos que entender cómo adicionalmente la empresa minera va a manejar la innovación para resolver entonces los desafíos medioambientales, el manejo no solamente del mineral, sino que de los subproductos que genera. Tenemos que entender cómo en el modelo de negocio la organización va a relacionarse con los proveedores internacionales, locales, cómo va a finalmente a construir valor en su modelo de negocio. Y por lo tanto, lo que cada una de las organizaciones va definiendo es justamente en el caso del negocio minero, cómo va a utilizar un activo intangible como innovación y aprendizaje, mejora continua, qué tipos de tecnologías va a estar utilizando para poder capturar en tiempo real información de sus operaciones, para asegurar
no solamente una operación eficiente, sino que una operación medioambientalmente responsable. Tiene que ser capaz de identificar cómo va a desarrollar el capital humano y por lo tanto el manejo de turnos, la formación de nuevas personas, la incorporación de nuevas habilidades y capacidades para estos entornos donde crecientemente estamos utilizando tecnología. Tiene que ser capaz de explicar adecuadamente cuál va a ser su relacionamiento con las comunidades, como veíamos, cuál va a ser el tipo de trabajos, desarrollos y proyectos de sustentabilidad que van a estar desarrollando. En definitiva, la forma en que el modelo de negocios de una organización va a estar usando los distintos activos intangibles para generar valor. Así como en el negocio minero enfrentamos este tipo de desafíos, en otros, por ejemplo, vemos el caso de Not Company, que Not Company ha privilegiado por sobre el uso de activos tangibles, ¿verdad? Como grandes predios, el uso de proteína animal, el mantener entonces cabezas de vacuno. Ellos han dicho, nuestra compañía va a ser una reingeniería de los alimentos y basado en software, ¿no? En su Archimboldo, que es su sistema de inteligencia artificial y la capacidad entonces de sintetizar proteínas vegetales, el producir distintos tipos de alimentos. Y por lo tanto, ven los énfasis distintos que se están produciendo, software y activos intangibles versus la necesidad de contar con predios extensivos, usos de vacuno, agua, las posibles contaminaciones que eso genera desde el punto de vista del metano. Aquí la opción es de procesos distintos, de uso de tecnologías de información, una distinta propuesta de generación de valor a los clientes y obviamente proveedores y el uso de los recursos. Estos son dos ejemplos muy simples de cómo entonces distintos modelos de negocio, los más clásicos asociados a commodities y recursos naturales, u otros más avanzados asociados a la producción de alimentos, definen distintos énfasis en la utilización de sus capitales intangibles para generar valor sustentable. ¿Y cómo lo estás haciendo tú en tu organización? ¿Cuáles son los desafíos que vas a enfrentar? ¿Cuáles son, por lo tanto, las distintas fuentes de valor y los distintos énfasis en tus activos intangibles que vas a estar utilizando? Para seguir discutiendo, conversando sobre estos temas apasionantes que representan la transformación de las organizaciones, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Sigan participando del canal, del blog, de las distintas discusiones que estamos provocando, a los que los estamos invitando para que sean actores activos de la transformación de su organización. Los esperamos.